8 de la mañana con 17, 8 con 17 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Ya tengo en la línea telefónica desde el estado de Tabasco, allá en el Golfo Mexicano, a nuestro colaborador, el joven Manuel Pedrero, que en esta sección que se llama La Opinión Joven, pues nos va a compartir sus análisis, sus comentarios. Pero antes, Manuel, quiero felicitarte en mi nombre, a nombre de mi equipo, de Todo Conecta Zacatecas Radio TV, porque el pasado 10 de los corrientes, pues cumpliste ya tu mayoría de edad, ya cumpliste 18 años, así es de que, pues reiteramos nuestras felicitaciones, esperamos que la hayas pasado y que sigas pasando muy bien tus días y toda tu vida. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor formar parte del equipo de Conecta Zacatecas y hace 2 días nos la pasamos muy bien en familia, muy bonito, con sana distancia y todas las medidas sanitarias. La verdad que una maravilla. Muchísimas gracias, don Carlos, por esa felicitación. Muy bien, ¿qué tema nos compartes el día de hoy? Pues ya volviendo a la programación habitual, vamos a terminar con un tema que hablamos hace unas semanas, cuando hablábamos de la elección de la presidencia de Morena. Hoy vamos ya a hablar de los 2 finalistas, ya el round final de Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Adelante, los micrófonos son tuyos, nomás si despegas un poquitito y nos hablas más fuerte para que se oiga más clara tu voz, por favor. Claro. Muy bien, iniciemos con lo más importante y lo que está más próximo, que básicamente será Porfirio Muñoz Ledo a las 10 de la mañana tomando la presidencia de Morena. Qué recuerdos, ¿no? Hace unos años hablábamos de 2006 con Andrés Manuel López Obrador, cuando por una pequeña diferencia de votos del 0,48% de diferencia, en esta contienda federal con Felipe Calderón, ambos deciden asumir la presidencia de México, pero ya cuando se da la resolución del TRIFE, pues Andrés Manuel lo hace en Reforma, mientras que Felipe Calderón lo hace en San Lázaro. En este contexto de la presidencia de Morena parece ocurrir exactamente lo mismo, solo que con Mario Delgado prefiriendo mantener un poco de distancia a esta sinopsis de la presidencia, mientras que Porfirio Muñoz Ledo no quiere esperar más tiempo y de plano ya quiere tomar la presidencia de Morena en estos momentos, ¿no? Bueno, para empezar, hace unas semanas hablábamos de los aspirantes, hablábamos de cómo se desarrollaban sus perfiles, de algunos muy jóvenes, otros que pensábamos que ya iban de salida, unos que ya se habían repetido y otros que parecían insistentes, pero al final de cuentas, después de todo lo que pasó, después de la salida con Gibran Ramírez, una salida muy extraña por parte del INE, porque al tratarse de una encuesta y que no figure alguien tan popular, alguien como Gibran Ramírez, pues ya era de extrañarse. Él había denunciado un presunto fraude anticipado electoral, pero sobre todo ya se veía una cierta distancia en ese sentido, porque si nos damos cuenta, personajes como Alejandro Díaz o estas nuevas figuras como Adriana Menéndez, uno dice, bueno, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salen? ¿Dónde participan? Y al final de la encuesta vemos estos resultados donde tenemos en primer lugar, por muy poquita diferencia, a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo gana con el margen mínimo del 0,1% Mario Delgado en la primera encuesta, luego sale la segunda para salir exactamente igual, y uno puede notar que en el proceso y al final del resultado se notan varias irregularidades, pero el problema es que no se trata de uno solo, sino de todos. En el caso de Mario Delgado, y en el que yo creo que es el más preocupante, pues notamos que siempre se dio un proselitismo exacerbado en el sentido de la publicidad, espectaculares por todo el país, nada más para promocionarse, digo, es válido hasta que se permita, pero no representa esos principios de austeridad republicana que pretenden proliferar en el partido con Andrés Manuel López Obrador, y que al tratarse del partido del poder, pues no busca esos principios, esos objetivos, ¿no? En el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues ya se sabía
siempre existía una especie de contrapeso a los ideales o acciones del presidente López Obrador a lo que él representaba. Hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo no es cualquier hombre, se trata de una institución política, pero que desde un principio dejamos claro que no era sano la existencia de una figura presidencial a su nombre, porque al representar un contrapeso para el presidente López Obrador se buscaría un proceso inoculto de la autodestrucción de Morena. Ya se dijo bajo su nombre, bajo su palabra, que se buscaría desterrar a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Eso me parece muy preocupante por parte de alguien que ya quiere tomar el control de Morena, alguien que no quiere esperar a la tercera encuesta. Me parece muy preocupante porque estamos hablando del secretario de Estado, la mano derecha de Andrés Manuel, y quien en muchos momentos ha funcionado como secretario de Gobernación, y de un fuerte, si no es que la más fuerte carta para 2024 por parte de Andrés Manuel López Obrador, por parte de Morena. Y a mí siempre me ha dado la sensación de que el presidente López Obrador lo ha querido lanzar en el sentido de la propaganda internacional. Pues se trata del secretario de Relaciones Exteriores. Andrés Manuel prefiere quedarse en el país, está muy bien, y él es el que decide salirse al extranjero, al G20, a Japón, o reunirse con los secretarios de Estado de otros países, a lograr los grandes acuerdos internacionales. Hace poco el gobierno de Argentina de Alberto Fernández se reunió ahí con Marcelo Ebrard para firmar un trato sin precedentes, que se trata de un nuevo espacio para la aeronáutica latinoamericana, en el cual brillarían en conjunto Argentina y México, un trato directo con Marcelo Ebrard que lo lideró él. Y al poner en peligro la permanencia de Marcelo Ebrard en Morena a causa de la existencia como un presidente de Morena de Porfirio Muñoz Ledo, pues es un gran desastre. Si retomamos un poquito lo que vimos hace poco con Mario Delgado, pues habremos notado que siempre hubo como una extraña campaña de publicidad, y hace unos días yo lo dije, yo sentí que había algo muy raro, porque se unieron demasiados líderes de opinión, si bien no a favor de Mario Delgado, sí en contra de todos sus adversarios, de Gibran Ramírez, tal es el caso de Hernán Gómez, de Mauricio Rodríguez, este famoso youtuber que pues es mi paisano, pero tenemos que mencionarlo, el Chapucero. Bueno, a final de cuentas cada quien tendrá sus opiniones personales, y se reunió una gran gama de líderes de opinión también juveniles para declinar a favor de Mario Delgado, o sea, cerrar filas de Mario Delgado. A final de cuentas, lo que nos interesa acá, en el sentido partidista, es el fortalecimiento del partido, no su debilitación. Uno podrá estar satisfecho o no con el proceso, con los resultados de la elección del INE. Hubieron muchas irregularidades, pero quiero decir, hasta este punto ya hemos visto en el Twitter de Gibran Ramírez que hasta él nota que hay una gran inestabilización, y estos dos finalistas deberían de llegar a una tregua, pero ya se han lanzado suficiente lava para poder llegar a ello. Eso no va a suceder eventualmente. Creo que se esperan días difíciles en este transcurso de la semana para Morena, y lo más relevante será al final de cuentas lo que pase el día de hoy con Porfirio Muñoz Ledo a las 10 de la mañana, que será un tema muy calentito para saber cómo se va a desarrollar el contraataque de Mario Delgado, y al final el posicionamiento final de Porfirio Muñoz Ledo, del INE, finalmente de Morena, y sobre todo de la opinión pública de los mexicanos. Pues sí, muy complicada la elección para la presidencia de Morena. Hemos denunciado y seguiremos haciéndolo, criticando que en casi 2 años han dejado solo Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto los legisladores locales como los legisladores federales, porque, bueno, pues ellos estaban atendiendo lo suyo, estaban construyendo, le llaman ellos, le estaban construyendo posiblemente pues sus reelecciones o bien sus candidaturas, sin importarles lo que está haciendo en bien de México el presidente
López Obrador. Siempre hemos dicho que no es lo mejor el que llegue Porfirio Muñoz Ledo. Al rato vamos a dar a conocer un pronunciamiento que tuvo en el año del 69, donde pareciese que estaba Porfirio Muñoz Ledo a favor de la masacre que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la matanza del 68. Y Porfirio Muñoz Ledo ha venido inclusive en entrevistas para medios locales, para medios internacionales, como es el caso del País, este diario conservador español, donde él aseguraba de forma mentirosa, Porfirio Muñoz Ledo, que Morena salió del PRD, y eso es la mentira más grande del mundo, porque López Obrador ya había renunciado a Morena, luego que los chuchos se hicieron de ese partido, se adueñaron de él y se convirtieron en más panistas que los panistas, en más priistas que los priistas. Inclusive los chuchos pues acabaron firmando el pacto en contra de México. Así es de que López Obrador ya mucho tiempo alejado de Morena y de esas malas prácticas, pero hay mucho chucho, así les llaman los chuchos, por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, etcétera, etcétera, que están enquistados en el partido Morena, como están enquistados perredistas, están enquistados priistas, panistas, verdeecologistas, de Movimiento Ciudadano, del PANAL, del PES, etcétera, etcétera, y ya sabemos para lo único a lo que están. Es para tener cargos, para luego traicionar al presidente de México, traicionar a la Cuarta Transformación, que es un proyecto político, filosófico, económico, social, no es López Obrador, pero principalmente para traicionar al pueblo de México que ha votado y quiere esa transformación, ese cambio, y no veo que lo vaya a lograr Porfirio Muñoz Ledo, y mucho menos que vaya a catapultarlo, que lo vaya a aceitar para que la Cuarta Transformación siga creciendo. No veo tampoco que Mario Delgado lo vaya a hacer, porque Mario Delgado fue de los firmantes del pacto en contra de México. Mario Delgado, ya siendo legislador y coordinador de la bancada de Morena, firmó a favor de que siguiera la construcción del aeropuerto en Texcoco, del Naim. Y bueno, pues sabemos, porque lo he denunciado, cómo Mario Delgado, cuando iba a espacios de Televisa con Carlos Loret de Mola, pues verdaderamente timorato, le daban unas arrastradas, le daban con todo al presidente de México, y Mario Delgado no era capaz de defenderlo, no era capaz de argumentar, no era capaz de combatir la desinformación que se estaba dando en ese momento. Por eso para nosotros pues no es más que un personaje timorato, uno que había venido trabajando, auditorio Manuel, desde hace bastante tiempo, es precisamente Gibran Ramírez, que como ya lo adelantaste, de manera sorpresiva, pues resulta que en las encuestas, de estar en empates y en primero y en segundo lugar, pues pasa hasta el número 12 y suben personas como el nombre de esta mujer que das tú a conocer, el de Adriana otros, Menéndez. exactamente, y el de otros más que pues ni los propios de Morena conocen. Pero lo más importante, que pregunté a muchos de Morena en Zacatecas si habían recibido la llamada para preguntarles a favor de quién estaban, y pues muchos en Morena en Zacatecas, y nos dicen, porque ellos tienen contacto obviamente con otros municipios, con otros estados, lo que se sumaría a miles de personas que están en el padrón de Morena, no recibieron la llamada. Así es de que quién sabe a quién le preguntarían por medio del INE, recordándole, con esto cierro mi comentario, Manuel, que el INE está en contra de México, el INE está en contra de la democracia, el INE es el INE, y mientras siga existiendo en ese instituto Lorenzo Córdoba, el delfín de este tipo de Sonora, ¿cómo se llama? De Manlio Fabio Beltrones, Ciro Murayama, que se han adueñado de ese instituto, pues todo seguirá yendo de mal en peor. Ya sabemos también las prácticas que ha estado llevando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero dice que siempre no va a ir la encuesta, empiezan a hacer otros movimientos y luego les dice que siempre sí va la encuesta y la meten. Así es de que
estas situaciones a mí no me parecen que sean sacadas de la chistera. Simple y sencillamente, de manera perversa, de manera facciosa, está actuando tanto el tribunal como el INE, que siempre han ido en contra de la democracia, insisto, y del pueblo de México. Hay que desaparecerlos, hay que desaparecer electoralmente, hay que desaparecer en el papel a los del INE también, a los de la Corte, porque pues nos cuestan muy caro para no hacer nada. Esas facultades las tiene el presidente de la República, pero si no es impulsado, si no es apoyado por millones de mexicanos, pues sabemos que López Obrador políticamente se ve impedido, porque si así ya nuevamente fueron a denunciarlo ante la OEA, si nuevamente acaban de ir la sobrina de Malvadita Zavala y de Calderón Hinojosa y el propio Remedo de Porro, que maldirige el PAN, fueron de vuelta, según la plataforma El Soberano de Abraham Mendieta, gracias, este español, que supuestamente fueron, e incluso pues dijo en Latinos supuestamente que habían pedido la intervención extranjera de otros países, porque según la sobrina de Malvadita Zavala, nos fue extraordinariamente bien a los mexicanos cuando trajeron a Maximiliano. Háganos el favor, gente con pensamientos, con ideas retrógradas, anquilosadas, que bueno, los únicos que se benefician son esa minoría, porque los neoliberales, los burgueses, los oligarcas en el mundo es una minoría, y una minoría que lamentablemente pues mal gobierna los países del mundo. Y con eso cierro, Manuel. Sí, muy lamentable. De hecho, yo no puedo dar análisis psiquiátricos ni psicológicos, pero así a primera vista parece ser casos de síndrome de Estocolmo, ¿no? El que se enamora del captor y lo tiene que defender a capa y espada. Es el conservadurismo del siglo XX, del siglo XIX, traducido y evolucionado al siglo XXI. Es tremendo lo de esta mujer, Mariana Gómez del Campo, que si hubiese sido por amor a México, como ella pretende hacernos creer, pues que hubiese empezado con el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? También hubo demasiados crímenes de guerra, no es por interpretar que este sea uno, pero si hubiese querido empezar, creo que necesariamente, irremediablemente debería de haber iniciado con el gobierno del usurpador de Felipe Calderón. Es totalmente horrible lo que están planteando. Digo, ya se da como patadas de ahogado, ir con la OEA, ir con la ONU, para que al final de cuentas no trasciende nada. Ellos mismos lo saben, los organismos lo saben. Lo del INE es muy preocupante, es uno de los órganos electorales más costosos del mundo, y es increíble que después de su renovación, de su supuesta renovación en 2014-15, todavía siga dando este tipo de complicaciones, este tipo de problemas. Yo creo que en algunos años esto se va a discutir seriamente, y es que sigue presentando problemas y sigue siendo ineficaz con los procesos y con los resultados. Así es, Manuel. Inclusive para nosotros hubiera sido una excelente fórmula, gente nueva, gente joven, gente que ha demostrado ir con López Obrador, ir con la Cuarta Transformación, importarle el avance, el progreso de nuestro país. Pues nos hubiera gustado una fórmula, no voy a decir para qué cargos, pero nos hubiera gustado una fórmula joven con Citlali, la actual senadora de la República, que ahora va como secretaria con Muñoz Ledo, y también de Gibran, un Gibran que pronto entendió el regaño desde la presidencia de la República de manera pública que hizo López Obrador. Ya se bajó de la contienda, ya se aplacó, dijo que de todos modos va a seguir haciendo su lucha por democratizar Morena, por hacerlo ciudadano. Y bueno, pues el que anda como chivo en cristalería es Porfirio Muñoz Ledo, que ya hasta tuvo pues expresiones pues no correctas, principalmente dentro de la política y dentro de todo, porque bueno, pues es una contienda política, pero le vamos a hablar al auditorio cómo se refirió en contra de Mario Delgado. Y pues lo triste, Manuel, que pues sigue
siguen los partidos de oposición avanzando. Debemos de recordarle al auditorio de mi parte, Manuel, que Luis Almagro, que maldirige la OEA, que es un gato, porque por muy angorado el gato, pues no deja de ser gato, es un gato de la Casa Blanca, un traidor a las democracias, un traidor al respeto, a la independencia y soberanía de los países, pues sigue atacando a Venezuela, sigue fortaleciendo al grupúsculo que encabeza Yanín Áñez, efectivamente, sigue atacando y fortaleciendo, ataca a Evo Morales, ataca a Ramírez allá en Argentina porque está asilado Evo Morales, ataca al expresidente de Ecuador, a Rafael Correa, y fortalece al traidor de Lenín Moreno. Ya ha tenido expresiones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pues nada más espera que le truenen los dedos, que le avienten sus croquetas o no sé qué coman los gatos, pero pues para empezar a atacar al gobierno de México, y no dudaría ni tantito que por debajo del agua, como decimos en Zacatecas, pues esté apoyando a los fachos, a ese grupúsculo fascista de la derecha en México, que bueno, pues ellos se han beneficiado históricamente y han tenido hundido, pisoteado, esclavizado a nuestra nación, pero creo que millones de mexicanos que ya siguen despertando no lo van a permitir. Pues muy interesante el análisis y los comentarios, Manuel. ¿Algo más finalmente que desees agregar? Sí, un pequeño comentario. Hay que seguir muy de cerca la gira que ha hecho la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Se ha lucido en París, se ha lucido en Italia, ahora en su visita al Vaticano. Yo me imagino a los integrantes de Frena, que todo el día se la pasan rezando a la Virgen de Guadalupe y con su ferviente fe católica. ¿Qué pensarán ahora que se reunió con el Papa, no? Pues sí, difiero de ti, Manuel, en que tengan una ferviente fe, porque mientras en una mano tienen el crucifijo y en la otra el rosario o el cirio, hincados, como bien lo adelantas, pues tienen expresiones hasta de asesinar al presidente de la República. Es gente agresiva que no comulga, no tiene nada de lo que enseñó el Nazareno. Ellos son como los romanos, ellos se sienten conquistadores, ellos quieren arrasar, ellos quieren sus privilegios por encima de los pueblos, e insisto, así han sido históricamente los romanos, y hay que recordar que el Estado Vaticano está dentro de esa botita que se llama Italia, y bueno, pues es un Estado autónomo, por eso pues López Obrador trata como un jefe de Estado al ciudadano argentino Jorge Mario Bergoglio. Así es de que bueno, pues siguen saliendo las incongruencias. Me voy a quedar con incongruencias de los que se dan golpes de pecho y se flagelan en el mundo. Las incongruencias con las enseñanzas del Nazareno y con otras enseñanzas que pues por ningún lado cumplen, solamente cuando les conviene en ese amaciato histórico que han tenido entre lo dogmático y entre el poder político y económico. Pues muchas gracias, Manuel, agradezco tu colaboración como todos los lunes. Te deseo que sigas disfrutando de esta semana y pues nos escuchamos la próxima. Sí, es igual, le envío un fuerte abrazo hasta Zacatecas y a todo el auditorio un buen inicio de semana, al igual que toda la semana que sea fructífera. Saludos. Gracias, pues la participación del joven Manuel Pedrero desde el bello estado de Tabasco, allá en el Golfo Mexicano. Vamos a actualizar los tiempos, vamos a ir a la segunda pausa publicitaria y regreso ya de lleno